Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo 2. La sólida integridad de Job avergüenza a Satanás y hace que huya presa del pánico. ¿Qué hizo Dios cuando Job se sometió a este tormento? Observó, vio y esperó el desenlace. ¿Cómo se sentía mientras observaba y aguardaba el resultado? Apesadumbrado, por supuesto. Pero, como resultado de su pesar, ¿pudo haberse arrepentido de permitirle a Satanás que tentara a Job? La respuesta es no. Y es que él creía firmemente que Job era perfecto y recto, que le temía y se apartaba del mal. Dios le había dado sencillamente a Satanás la oportunidad de verificar la justicia de Job delante de él y de revelar su propia maldad y lo despreciable de su ser. Además, fue una oportunidad para que Job diese testimonio, delante de las personas del mundo, de Satanás y hasta de los que siguen a Dios, de su justicia, de su temor de Dios y de que se apartaba del mal. ¿Demostró el desenlace final que la valoración que Dios había hecho de Job fue correcta y sin error? ¿Venció realmente Job a Satanás? Aquí leemos las palabras arquetípicas habladas por Job, palabras que demuestran que lo venció. Él declaró: «Salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo regresaré a él». Esta es la actitud de obediencia de Job a Dios. Después afirmó: «Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Estas palabras pronunciadas por Job demuestran que Dios observa las profundidades del corazón del hombre, que puede mirar dentro de la mente del hombre, que su aprobación de Job es inequívoca y que este hombre aprobado por Dios era justo. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Estas palabras, que son el testimonio que Job da de Dios, son normales, pero fueron las que acobardaron a Satanás, las que lo avergonzaron y provocaron que huyera presa del pánico. Además, lo encadenaron y dejaron sin recursos. Estas palabras también hicieron que Satanás sintiese lo maravilloso y poderoso de los hechos de Jehová Dios, y permitieron que percibiese el extraordinario carisma de alguien cuyo corazón estaba gobernado por el camino de Dios. Aún más, esas palabras le demostraron a Satanás la poderosa vitalidad mostrada por un hombre pequeño e insignificante al adherirse al camino de temer a Dios y de apartarse del mal. Satanás salió así derrotado de la primera competencia. A pesar de su percepción obtenida duramente, no tenía intención de dejar ir a Job ni se produjo cambio alguno en su naturaleza maliciosa. Satanás trató de seguir atacándole y se presentó delante de Dios una vez más. Seguidamente, leamos las escrituras de la segunda vez que Job fue tentado. 3. Satanás tienta a Job una vez más. Aparecen llagas por todo su cuerpo. A. Las palabras que Dios pronunció. Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: «¿Has considerado a mi siervo Job? No hay ningún otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Y aún mantiene su integridad, a pesar de que has tratado de ponerme contra él, de destruirlo sin ninguna razón». Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová le dijo a Satanás: «Mira, él está en tu mano, pero salva su vida». B.
Las palabras que pronunció Satanás. Job, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y Satanás respondió a Jehová, y dijo: Piel por piel, sí, el hombre dará todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero estira tu mano ahora y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá de frente. C. ¿Cómo lidia Job con la prueba? Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces su esposa le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: Tú hablas como habla una mujer tonta. ¿Qué? ¿Recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job, capítulo 3, versículo 3. Que muera el día cuando nací y la noche en que se dijo: que se conciba un niño. El amor de Job por el camino de Dios supera todo lo demás. Las Escrituras documentan las palabras entre Dios y Satanás como sigue. Y Jehová dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay ningún otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Y aún mantiene su integridad, a pesar de que has tratado de ponerme contra él, de destruirlo sin ninguna razón. Job, capítulo 2, versículo 3. En este diálogo, Dios repite la misma pregunta a Satanás. Es una pregunta que nos muestra la valoración positiva que él hace de lo demostrado y vivido por Job durante la primera prueba, que no difiere de la que hizo antes de que pasara por la tentación de Satanás. Es decir, antes de que la tentación cayese sobre él, era perfecto a los ojos de Dios, y por eso él lo protegía junto a su familia y lo bendecía. Dios opinaba que era digno de ser bendecido. Después de la tentación, Job no pecó con sus labios por haber perdido sus propiedades y a sus hijos, sino que continuó alabando el nombre de Jehová. Su real conducta hizo que Dios le aplaudiese y le diese la máxima calificación. Y es que, para Job, sus hijos o sus bienes no fueron suficientes para que él renunciase a Dios. En otras palabras, el lugar que él ocupaba en su corazón no podían reemplazarlo sus hijos ni propiedad alguna. Durante la primera tentación de Job, le demostró a Dios que su amor por él y por el camino del temor a él y apartarse del mal superaba todo lo demás. Esta prueba no hizo más que proporcionarle a Job la experiencia de recibir una recompensa de Jehová Dios y de que él le quitase sus propiedades y sus hijos. Para Job, fue una experiencia real que limpió su alma, un bautismo de vida que completó su existencia y además un banquete suntuoso que puso a prueba su obediencia a Dios y su temor de él. Esta tentación transformó la posición de Job. Dejó de ser un hombre rico para convertirse en alguien que no tiene nada, y también le permitió experimentar el maltrato al que Satanás somete a la humanidad. Su miseria no provocó que aborreciese a éste, sino que vio su fealdad y lo despreciable que era en sus actos viles, así como su enemistad con Dios y su rebelión contra él. Esto lo alentó más a mantenerse siempre firme en el camino de temer a Dios y apartarse del mal. Juró que nunca abandonaría a Dios ni se volvería de su camino por factores externos como la propiedad, los hijos o los familiares, y que no sería nunca un esclavo de Satanás, de las propiedades ni de persona alguna. Aparte de Jehová Dios, nadie podía ser su Señor o su Dios. Esas eran las aspiraciones de Job. En la otra cara de la tentación, Job también había adquirido algo.
había obtenido grandes riquezas en medio de las pruebas que Dios le puso. Durante su vida, a lo largo de varias décadas anteriores, Job había observado los hechos de Jehová y obtenido sus bendiciones que le hacían sentirse enormemente incómodo y endeudado. Creía no haber hecho nada por Dios y, sin embargo, le habían legado grandes bendiciones y había disfrutado de mucha gracia. Por esta razón, oraba con frecuencia en su corazón, esperando ser capaz de corresponderle a Dios, de tener la oportunidad de dar testimonio de sus hechos y grandeza, de que Dios pusiera a prueba su obediencia y además de que su fe pudiera purificarse hasta que ambas cosas obtuviesen la aprobación de Dios. Y cuando la prueba cayó sobre Job, creyó que Dios había oído sus oraciones. Job valoró esta oportunidad más que cualquier otra cosa, y por eso no se atrevió a tratarla con ligereza, porque se podría materializar el mayor deseo de toda su vida. La llegada de esta oportunidad significaba que su obediencia y su temor de Dios podían ponerse a prueba y ser purificados. Además, significaba que Job tenía la oportunidad de obtener la aprobación de Dios y acercarse más a Él. Durante la prueba, esa fe y esa búsqueda le permitieron ser más perfecto y obtener un entendimiento mayor de su voluntad. Job también se volvió más agradecido por las bendiciones y las gracias divinas. Derramó una mayor alabanza sobre los hechos de Dios en su corazón. Era más temeroso y reverente de Él y anhelaba más su encanto, su grandeza y su santidad. En este momento, aunque a los ojos de Dios Job seguía siendo alguien que le temía y se apartaba del mal, en relación a sus experiencias, su fe y su conocimiento habían dado pasos de gigante. Su fe había aumentado, su obediencia se había afianzado y su temor de Dios se había vuelto más profundo. Aunque esta prueba transformó el espíritu y la vida de Job, la transformación no satisfizo a Job ni hizo más lento su progreso. Al mismo tiempo que calculaba lo que había ganado con esta prueba y consideraba sus propias deficiencias, oró tranquilamente esperando la llegada de la prueba siguiente, porque anhelaba que su fe, su obediencia y su temor de Dios se elevaran durante la siguiente prueba de Dios. Dios observa los pensamientos más internos del hombre y todo lo que éste dice y hace. Los pensamientos de Job llegaron a oídos de Jehová Dios, y él escuchó sus oraciones, y de esta forma la siguiente prueba de Dios llegó como se esperaba. En medio del sufrimiento extremo, Job se da cuenta realmente del cuidado de Dios por la humanidad. Después de las preguntas de Jehová Dios a Satanás, éste estaba secretamente feliz. Sabía que tendría permiso una vez más para atacar al hombre perfecto a los ojos de Dios, y esto era una oportunidad rara para Satanás. Quería usarla para socavar por completo la convicción de Job, para hacerle perder la fe en Dios y que no le temiese más ni bendijese el nombre de Jehová. Esto le proporcionaría una oportunidad a Satanás. Cualquiera que fuera el lugar o el momento, sería capaz de hacer de Job un juguete bajo su mando. Satanás escondía sus ardides malvados sin dejar huella, pero no podía mantener su naturaleza maligna bajo control. Esta verdad se entrevé en su respuesta a las palabras de Jehová Dios, tal como lo registran las Escrituras. Y Satanás respondió a Jehová, y dijo: «Piel por piel, sí, el hombre dará todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero estira tu mano ahora y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá de frente». Job, capítulo 2, versículos 4 y 5.
Las personas no pudieron evitar adquirir un conocimiento y un sentido sustanciales de la malicia de Satanás a partir de este diálogo entre Dios y Satanás. Habiendo oído estas falacias de Satanás, todos aquellos que aman la verdad y detestan el mal aborrecerán indudablemente más su bajeza y su desfachatez. Se sentirán horrorizados y asqueados por sus falacias, y al mismo tiempo ofrecerán oraciones profundas y deseos sinceros por Job, pidiendo que este hombre de rectitud logre la perfección, deseando que este hombre que teme a Dios y se aparta del mal venza para siempre las tentaciones de Satanás, viva en la luz y en medio de la dirección y las bendiciones de Dios. Desearán, asimismo, que los hechos justos de Job puedan impulsar y alentar a quienes busquen el camino de temer a Dios y apartarse del mal. Aunque el propósito malicioso de Satanás puede verse en su proclamación, Dios aprobó serenamente la petición de Satanás, pero también puso una condición. Él está en tu mano, pero salva su vida. Job, capítulo 2, versículo 6. Como esta vez Satanás había pedido extender su mano y lastimar la carne y los huesos de Job, Dios dijo: pero salva su vida. Estas palabras significan que él entregó la carne de Job a Satanás, pero mantuvo su vida. Satanás no podía tomar la vida de Job, pero aparte de esto, podía emplear cualquier medio o método contra él. Después de obtener el permiso de Dios, Satanás corrió a Job y extendió su mano para afligir su piel, provocándole llagas por todo su cuerpo, y Job sintió dolor en su piel. Este alabó las maravillas y la santidad de Jehová Dios, lo que hizo que Satanás fuera aún más flagrante en su osadía. Como había sentido el gozo de herir al hombre, extendió su mano y hurgó en la carne de Job, provocando que sus llagas supurasen. Job sintió inmediatamente un dolor y un tormento sin igual en su carne, y no pudo evitar masajearse de la cabeza a los pies con sus manos, como si aliviara así el golpe que este dolor de la carne asestaba a su espíritu. Se dio cuenta de que Dios estaba a su lado viéndolo, e hizo lo que pudo para armarse de valor. Se arrodilló una vez más y dijo: Tú miras dentro del corazón del hombre. Tú observas su desgracia. ¿Por qué te preocupa su debilidad? Alabado sea el nombre de Jehová Dios. Satanás vio el dolor insufrible de Job, pero no le vio renegar del nombre de Jehová Dios. Así que extendió apresuradamente su mano para afligir los huesos de Job, desesperado por desgarrarlo miembro a miembro. En un instante, Job sintió un tormento sin precedentes. Era como si su carne se hubiera rasgado hasta los huesos, como si éstos fueran destrozados poco a poco. Este tormento agónico le hizo pensar que sería mejor morir. Su capacidad de resistir había alcanzado su límite. Quería gritar, desgarrar la piel de su cuerpo para disminuir el dolor, pero retuvo sus gritos y no desgarró la piel de su cuerpo, porque no quería que Satanás viese su debilidad. Así que se arrodilló una vez más, pero esta vez no sintió la presencia de Jehová Dios. Sabía que estaba frecuentemente delante, detrás y a cada lado de él. Pero durante su dolor, Dios nunca había mirado. Cubría su rostro y se escondía, porque el sentido de su creación del hombre no era traerle sufrimiento. En ese momento, Job lloraba y hacía todo lo posible por soportar esta agonía física, pero no podía evitar dar gracias a Dios. El hombre cae al primer golpe, es débil y está indefenso, es joven e ignorante. ¿Por qué ibas a desear preocuparte tanto y ser tan tierno con él? Me hieres, pero te duele hacerlo. ¿Qué hay en el hombre que sea digno de tu cuidado y tu preocupación?
Las oraciones de Job llegaron a los oídos de Dios, y él se mantuvo en silencio, mirando sin decir nada. Tras haber intentado todas las tretas posibles, sin éxito, Satanás se marchó tranquilamente, pero esto no puso fin a las pruebas que Dios le impuso a Job. Como el poder divino revelado en Job no se había hecho público, la historia de este no acabó con la retirada de Satanás. Conforme otros personajes hacían su entrada, quedaban más escenas espectaculares por llegar. Otra manifestación del temor de Job hacia Dios y de apartarse del mal es su ensalzamiento del nombre de Dios en todas las cosas. Job había sufrido los estragos de Satanás, pero aún así no renegó del nombre de Jehová Dios. Su esposa fue la primera en salir a escena y desempeñar el papel de Satanás que puede verse en su ataque a Job. El texto original lo describe así: Entonces su esposa le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, capítulo 2, versículo 9. Estas fueron las palabras habladas por Satanás disfrazado de ser humano. Eran un ataque y una acusación, así como una instigación, una tentación y una difamación. Habiendo fracasado en el ataque a la carne de Job, Satanás atacó directamente su integridad con el deseo de usarlo para que la abandonase, renunciase a Dios y dejase de vivir. Satanás también quiso usar esas palabras para tentar a Job. Si éste renegaba del nombre de Jehová, no tendría que soportar más aquel tormento. Podría liberarse de la tortura de la carne. Frente al consejo de su esposa, Job la reprendió diciendo: «Tú hablas como habla una mujer tonta». ¿Qué? ¿Recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad? Job, capítulo 2, versículo 10. Job conocía estas palabras desde hacía mucho, pero en este momento se demostraba que su conocimiento era verdadero. Cuando su esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir, lo que quiso decir fue: «Tu Dios te trata así. ¿Por qué no lo maldices? ¿Qué haces viviendo aún? Tu Dios es muy injusto contigo, pero sigues diciendo bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cómo puedes traer el desastre sobre ti cuando tú bendices su nombre? Apresúrate y reniega del nombre de Dios, y no le sigas más. De esta forma acabarán tus problemas». En este momento, se produjo el testimonio que Dios deseaba ver en Job. Ninguna persona ordinaria podía dar ese testimonio, ni leemos algo así en ninguna de las historias de la Biblia. Pero Dios lo había visto mucho antes de que Job pronunciara estas palabras. Dios deseaba simplemente usar esta oportunidad para permitirle a Job que les demostrara a todos que él estaba en lo cierto. Ante el consejo de su esposa, Job no solo no abandonó su integridad ni renunció a Dios, sino que también le dijo a su mujer: ¿recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad? ¿Tienen mucho peso estas palabras? Aquí solo hay un hecho capaz de demostrar el peso de las mismas. Es su aprobación en el corazón de Dios, que Él las deseara, que eran lo que Él quería oír, y el desenlace que Él anhelaba ver. Estas palabras son también la esencia del testimonio de Job. En esto se demostraban su perfección, su rectitud, su temor de Dios, y que se apartaba del mal. Lo valioso de Job residía en que siguió pronunciando esas palabras aun siendo tentado, y cuando todo su cuerpo estuvo cubierto de llagas, cuando soportó el mayor tormento, y cuando su esposa y familiares le aconsejaron. Dicho de otro modo, él
creía en su corazón que independientemente de las tentaciones, o de lo dolorosas que fueran las tribulaciones o el tormento, aunque la muerte tuviera que venir sobre él, no renunciaría a Dios ni rechazaría el camino de temer a Dios y apartarse del mal. Ves, pues, que Dios ocupaba el lugar más importante en su corazón y que en éste solo estaba Él. Por esto, leemos en las Escrituras descripciones suyas como: en todo esto, Job no pecó con sus labios. No solo no pecó con sus labios, sino que en su corazón no se quejó de Dios. No pronunció palabras hirientes de Dios, ni tampoco pecó contra Dios. No solo su boca bendijo el nombre de Dios, sino que también lo hizo en su corazón. Su boca y su corazón eran uno. Este fue el verdadero Job que Dios veía, y por esta razón lo valoró. Las muchas malinterpretaciones de las personas sobre Job. Las dificultades sufridas por Job no fueron obra de mensajeros enviados por Dios, ni las provocó su propia mano, sino que fue Satanás, el enemigo de Dios, quien las causó personalmente. En consecuencia, fueron de un nivel profundo. Sin embargo, Job demostró en ese momento y sin reservas el conocimiento cotidiano de Dios que había en su corazón, los principios de sus acciones de cada día y su actitud hacia Dios, y este es el hecho. Si Job no hubiera sido tentado, si Dios no le hubiera puesto pruebas, cuando él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, dirías que era un hipócrita. Dios le había dado muchos bienes, y por supuesto que bendecía el nombre de Jehová. Si antes de verse sometido a las pruebas Job hubiera dicho: ¿recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad?, dirías que estaba exagerando y que no renegaría del nombre de Dios, ya que su mano lo bendecía con frecuencia. Si Dios hubiera traído el desastre sobre él, sin duda habría renegado de su nombre. Sin embargo, cuando se vio en circunstancias que nadie desea ni quiere ver, ni que le sobrevengan, que las personas temerían sufrir, circunstancias que ni siquiera Dios soportaría ver, Job seguía siendo capaz de aferrarse a su integridad. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y ¿recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad? Frente a la conducta de Job en ese tiempo, aquellos a quienes les gusta proferir palabras altisonantes, así como letras y doctrinas, se quedan sin habla. La integridad a la que Job se aferró condena a quienes solo ensalzan el nombre de Dios en su discurso, pero nunca han aceptado sus pruebas, y su testimonio juzga a los que nunca han creído que el hombre fuera capaz de agarrarse firmemente al camino de Dios. Ante su comportamiento durante estas pruebas y las palabras que pronunció, algunos se sentirán confusos, otros envidiosos, otros tendrán dudas y otros incluso parecerán poco interesadas, encogiendo la nariz ante el testimonio de Job, porque no solo ven el tormento que cayó sobre Job durante las pruebas y leen las palabras que habló, sino que ven también que traiciona la debilidad humana cuando caen sobre él las pruebas. Esta debilidad, que ellos consideran la supuesta imperfección en la perfección de Job, la mancha en un hombre perfecto a los ojos de Dios. Es decir, se cree que quienes son perfectos son intachables, sin mácula o mancha, que no tienen debilidades ni conocimiento del dolor, que nunca se sienten infelices ni desalentados, que no sienten odio ni tienen un comportamiento exterior extremo. Como consecuencia, la gran mayoría de las personas no creen que Job fuera verdaderamente perfecto. No aprueban gran parte de su comportamiento durante sus pruebas,
Por ejemplo, cuando Job perdió sus propiedades y a sus hijos, no rompió a llorar, como se podría imaginar. Su falta de decoro induce a pensar que era frío, porque no lloraba por su familia ni la amaba. Esta es la mala impresión que Job de entrada produce en las personas. Consideran que después de aquello, su comportamiento fue incluso más desconcertante. Algunos han interpretado «rasgó su ropa» como una falta de respeto a Dios y creen erróneamente que «se afeitó la cabeza» significa blasfemia y oposición a Dios por parte de Job. Aparte de sus palabras «Jehová dio y Jehová quitó», «bendito sea el nombre de Jehová», las personas no disciernen en Job la justicia alabada por Dios, y por tanto, la valoración que la mayoría de ellos hace de él no es más que incomprensión, malinterpretación, duda, condenación y aprobación tan solo en la teoría. Ninguno de ellos es capaz de entender de verdad ni apreciar las palabras de Jehová Dios respecto a que Job era un hombre perfecto y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. En base a su impresión anterior de Job, las personas tienen más dudas de su justicia, porque sus acciones y su conducta registradas en las Escrituras no fueron tan trascendentalmente conmovedoras como ellas habrían imaginado. No solo no llevó a cabo hecho grandioso alguno, sino que también tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Este acto también asombra a las personas y las hace dudar, y hasta negar, la justicia de Job, porque mientras se rascaba no oraba a Dios ni se comprometía con él. Además, tampoco se le vio derramar lágrimas de dolor. En este momento, las personas solo ven las debilidades de Job y nada más, y así, incluso cuando le oyen decir «recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad», no se conmueven en absoluto, están indecisos y son incapaces de discernir la justicia de Job a partir de sus palabras. La impresión básica que produce en las personas durante el tormento de sus pruebas es que no era rastrero ni arrogante. Ya no ven la historia subyacente a su comportamiento, que se desarrollaba en las profundidades de su corazón, ni tampoco el temor de Dios que había en éste, ni su observancia del principio del camino de apartarse del mal. Su ecuanimidad hace que las personas piensen que su perfección y rectitud no fueran sino palabras vacías, que su temor de Dios era simplemente un rumor. Entretanto, la debilidad que revelaba externamente deja una profunda impresión en ellas, dándoles una nueva perspectiva y hasta un nuevo entendimiento del hombre que Dios define como perfecto y recto. Esa nueva perspectiva y ese nuevo entendimiento se demostraron cuando Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. Aunque el nivel de tormento que sufrió es inimaginable e incomprensible para cualquier hombre, Job no pronunció palabras de herejía, sino que tan solo alivió el dolor de su cuerpo por sus propios medios. Como se registra en las Escrituras, él dijo: «Que muera el día cuando nací y la noche en que se dijo que se conciba un niño». Job, capítulo 3, versículo 3. Es posible que estas palabras no le hayan parecido importantes a nadie, o tal vez haya quien sí les ha prestado atención. En vuestra opinión, ¿significan que Job se opuso a Dios? ¿Son una queja contra él? Sé que muchos de vosotros tenéis ciertas ideas respecto a estas palabras que Job pronunció y creéis que si era perfecto y recto, no debería haber mostrado debilidad o pesar algunos, y que más bien debería haber afrontado con positividad cualquier ataque de Satanás, e incluso haber sonreído frente a sus tentaciones. No debería haber tenido la más mínima reacción a ninguno de los tormentos
que Satanás provocó en su carne, ni haber traicionado ninguna de las emociones de su corazón. Hasta tendría que haberle pedido a Dios que endureciese aún más estas pruebas. Es lo que debería demostrar y poseer a alguien que se mantiene firme, teme realmente a Dios y se aparta del mal. En medio de este tormento extremo, Job maldijo el día de su nacimiento. No se quejó de Dios, y mucho menos tuvo la intención de oponerse a él. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, porque desde la antigüedad hasta ahora, nadie ha experimentado nunca las tentaciones de Job, ni ha sufrido lo que cayó sobre él. ¿Y por qué no se ha visto nadie más sometido al mismo tipo de tentación que Job? Porque tal como Dios lo ve, nadie es capaz de soportar esa responsabilidad o comisión. Nadie podría hacerlo como Job, y además, aparte de maldecir el día de su nacimiento, nadie podría no renegar del nombre de Jehová Dios y seguir bendiciéndole, como hizo él cuando ese tormento cayó sobre él. ¿Podría hacerlo alguien? Cuando afirmamos esto respecto a Job, ¿estamos elogiando su comportamiento? Él era un hombre justo, capaz de dar semejante testimonio de Dios y de hacer que Satanás huyera con las manos en la cabeza, de manera que nunca más volviera a presentarse ante Dios para acusarlo. ¿Qué hay de malo, pues, en elogiarlo? ¿No será que tenéis estándares más elevados que los de Dios? ¿Acaso actuaríais mejor que Job cuando las pruebas vinieran sobre vosotros? Dios alabó a Job. ¿Qué podríais tener que objetar? Job maldice el día de su nacimiento porque no quiere que Dios sienta dolor por él. Con frecuencia digo que Dios mira dentro del corazón de las personas y que éstas consideran lo exterior. Como Él ve el interior de la persona, entiende su esencia, mientras que el ser humano define la esencia de otra persona basándose en su exterior. Cuando Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento, este acto asombró a todos los personajes espirituales, incluidos sus 3 amigos. El hombre procedía de Dios y debía estar agradecido por la vida y la carne, así como por el día de su nacimiento que Dios le había concedido. No debía maldecirlos. Esto es comprensible y concebible para la mayoría de las personas. Cualquiera que siga a Dios sabe que este entendimiento es sagrado e inviolable. Es una verdad que nunca puede cambiar. Por el contrario, Job quebrantó las reglas. Maldijo el día de su nacimiento. Es un acto que la mayoría de las personas consideran como la entrada a un territorio prohibido. No da derecho al entendimiento ni a la simpatía de los demás, ni tampoco al perdón de Dios. Al mismo tiempo, son más las personas que dudan de la justicia de Job, porque se diría que el favor de Dios hacia él le volvió autoindulgente, le hizo tan atrevido y temerario, que no solo no le dio gracias a Dios por bendecirlo y cuidarlo durante su vida, sino que condenó el día de su nacimiento a la destrucción. ¿Qué es esto sino oposición a Dios? Este tipo de superficialidades proporciona la prueba a algunos para condenar este acto de Job. Pero ¿quién puede saber qué estaba pensando él en realidad en ese momento? ¿Y quién puede saber la razón por la cual actuó así? Solo Dios y el propio Job conocen aquí la verdad de la historia y las razones. Cuando Satanás extendió su mano para afligir los huesos de Job, éste cayó en sus garras, sin medios para escapar ni fuerza para resistir. Su cuerpo y su alma sufrieron un dolor enorme, y este dolor le hizo tomar profunda conciencia de la insignificancia, la fragilidad y la impotencia del hombre que vive en la carne. Adquirió asimismo
un profundo entendimiento de por qué Dios quiere preocuparse por la humanidad y cuidar de ella. En las garras de Satanás, Job se dio cuenta de que el hombre, de carne y hueso, es realmente impotente y débil. Cuando se arrodilló y oró a Dios, sintió que él se tapaba la cara y se escondía porque lo había dejado por completo en las manos de Satanás. Al mismo tiempo, Dios también lloró y se sintió acongojado por él. A Dios le dolía su dolor, le herían sus heridas. Job sentía el dolor de Dios y lo insoportable que aquello era para él. No quería acarrear más pesar sobre Dios, ni que éste llorara por él, y mucho menos que sufriese por él. En aquel momento solo quería despojarse de su carne para no soportar más el dolor que ésta traía sobre él, porque esto haría que Dios dejara de sentirse atormentado por su dolor. Pero no podía, y no solo tenía que tolerar el dolor de la carne, sino también el tormento de no querer inquietar a Dios. Estos dos dolores, el de la carne y el del espíritu, produjeron un sufrimiento desgarrador y devastador sobre Job, y le hicieron sentir que las limitaciones del hombre, que es de carne y hueso, pueden hacer que uno se sienta frustrado e inútil. Bajo estas circunstancias, su anhelo de Dios fue más ardiente y su aborrecimiento hacia Satanás más intenso. En aquel momento, Job habría preferido no haber nacido nunca en este mundo del hombre, no existir, antes que ver a Dios llorar o sentir dolor por su causa. Comenzó a aborrecer profundamente su carne, a sentirse asqueado y cansado de sí mismo, del día de su nacimiento e incluso de todo lo relacionado consigo mismo. No quería que ya se hiciera mención alguna de su día de nacimiento, ni de nada que tuviera algo que ver con ello. Así que abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Que muera el día cuando nací y la noche en que se dijo que se conciba un niño. Que ese día sea oscuridad. Que Dios no lo tenga en cuenta desde lo alto, ni que tampoco brille la luz sobre él. Job, capítulo 3, versículos 3 y 4. Las palabras de Job transmiten su aborrecimiento de sí mismo, que muera el día cuando nací y la noche en que se dijo que se conciba un niño, así como la sensación de su reprobación y endeudamiento por causarle dolor a Dios. Que ese día sea oscuridad. Que Dios no lo tenga en cuenta desde lo alto, ni que tampoco brille la luz sobre él. Estos dos pasajes son la expresión definitiva de cómo se sentía Job entonces y demuestran plenamente a todos su perfección y rectitud. Al mismo tiempo, tal como Job había deseado, su fe y su obediencia a Dios, así como su temor de él, eran realmente elevados. Por supuesto, este era precisamente el efecto que Dios había esperado. Job derrota a Satanás y se convierte en un hombre de verdad a los ojos de Dios. Cuando Job pasó por primera vez por sus pruebas, fue despojado de todas sus propiedades y de sus hijos, pero el resultado no fue que cayera o dijera algo que supusiera pecar contra Dios. Había vencido las tentaciones de Satanás, sus bienes materiales y sus hijos, y la prueba de perder todas sus posesiones materiales, es decir, que fue capaz de obedecer a Dios al despojarlo y ofrecerle gracias y alabar a Dios por esa razón. Esta fue la conducta de Job durante la primera tentación de Satanás, y también su testimonio durante la primera prueba de Dios. En la segunda prueba, Satanás extendió su mano para afligir a Job, y aunque éste experimentó un dolor mayor que el que hubiera sentido jamás, su testimonio seguía siendo suficiente para que todos quedaran atónitos. Usó su fortaleza, su convicción y su obediencia a Dios
así como su temor de él, para derrotar una vez más a Satanás, y su conducta y testimonio fueron una vez más aprobados y favorecidos por Dios. Durante esta tentación, Job usó su conducta real para proclamarle a Satanás que el dolor de la carne no podía alterar su fe y su obediencia a Dios, ni quitarle su consagración y temor a Dios. No renunciaría a él, ni abandonaría su perfección y rectitud por enfrentarse a la muerte. La determinación de Job hizo de Satanás un cobarde. Su fe lo dejó apocado y temblando. La fuerza de su batalla a vida o muerte con Satanás alimentó en éste un odio y un resentimiento profundos. Su perfección y su rectitud lo dejaron sin nada más que poder hacerle, hasta el punto de que Satanás abandonó sus ataques sobre él y dejó de acusarlo delante de Jehová Dios. Esto significaba que Job había vencido al mundo, a la carne, a Satanás, a la muerte. Era total y completamente un hombre que pertenecía a Dios. Durante estas dos pruebas, Job se mantuvo firme en su testimonio, vivió realmente su perfección y rectitud, y amplió el alcance de sus principios de vida de temer a Dios y apartarse del mal. Habiendo pasado por estas dos pruebas, en Job nació una experiencia más rica que lo hizo más maduro y experimentado, más fuerte y de mayor convicción. Aumentó su confianza en lo correcto y el valor de la integridad a la que se asía con firmeza. Las pruebas de Jehová Dios sobre Job le proporcionaron un profundo entendimiento, un hondo sentido de la preocupación de Dios por el hombre y le permitieron sentir lo precioso de su amor. Desde ese momento, a su temor de Dios se añadieron la consideración hacia Él y el amor por Él. Las pruebas de Jehová Dios no solo no distanciaron a Job de Él, sino que acercaron su corazón a Él. Cuando el dolor carnal que Job soportó alcanzó su punto álgido, la preocupación que sintió de parte de Jehová Dios no le dio más elección que maldecir el día de su nacimiento. No planeó esa conducta con gran antelación, sino que fue una revelación natural surgida de la consideración y del amor hacia Dios desde el interior de su corazón. Fue una revelación natural producida por su consideración y su amor hacia Dios. Es decir, al aborrecerse a sí mismo, ya no estaba dispuesto a atormentar a Dios, ni podía soportarlo. Su consideración y su amor alcanzaron el punto de la abnegación. En ese momento, Job elevó su adoración, su anhelo de Dios y su consagración a Él de toda la vida, hasta el nivel de la consideración y el amor. Al mismo tiempo, también elevó su fe en Dios, su obediencia a Él y su temor de Él hasta el nivel de la consideración y del amor. No se permitió hacer nada que dañase a Dios, ninguna conducta que pudiera herirlo ni causarle dolor, pesar o incluso tristeza a Dios por culpa suya. A sus ojos, aunque Job seguía siendo el de antes, su fe, su obediencia y su temor de Él le habían producido una satisfacción y un disfrute completos. En este momento, Job había alcanzado la perfección que Dios esperaba que alcanzara. Se había convertido en alguien verdaderamente digno de ser llamado perfecto y recto a sus ojos. Sus hechos justos le permitieron vencer a Satanás y mantenerse firme en su testimonio de Dios. También lo perfeccionaron y permitieron que el valor de su vida se incrementara y trascendiera más que nunca, y que él fuera la primera persona a la que Satanás ya no atacara ni tentara más. Como Job era justo, Satanás lo acusó y lo tentó. Como era justo, le fue entregado. Y como era justo, lo venció y lo derrotó, y se mantuvo firme en su testimonio. De ahí en adelante,
Job pasó a ser el primer hombre que nunca más sería entregado a Satanás. Job compareció realmente delante del trono de Dios y vivió en la luz, bajo sus bendiciones, sin el espionaje o la ruina de Satanás. A los ojos de Dios, se había convertido en un hombre de verdad, había sido liberado.